Buenos días, hoy nos encontramos con el profesor Alejandro Molins de la Fuente, de origen español. Él es abogado, consultor, especialista en temas de transporte y logística internacional y comercio exterior. Le damos la bienvenida al profesor Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Más Colombia. Muchas gracias, Carolina, y gracias por la oportunidad de conectar con su medio y agradecerles también el interés y la deferencia que han mostrado conmigo, Carolina. Pues entonces comencemos. Muchas gracias. Profesor Molins, la primera pregunta para personas, digamos, que no entienden cómo funciona una naviera, qué es lo que está pasando, ¿nos podría contar a qué se debe, de una manera muy sencilla, a qué se debe el aumento de los precios de alquiler de los contenedores? Y después vamos de ahí para adelante. Vamos a ver, aquí no hay una sola causa, aquí se han juntado, digamos, distintos motivos. Cuando usted alquila un contenedor, realmente no alquila un contenedor, lo que hace es contratar un transporte y normalmente la naviera, la empresa que tiene los barcos, también le alquila a usted la caja, que es el contenedor para transportar la mercancía. Entonces, en este momento, digamos, hemos tenido la desgracia de que se juntaran distintas razones. Por un lado, una subida importante de los combustibles. Por otro lado, el sector naviero también está en este momento inmerso en una situación de rediscusión de cuál es su papel, y entonces estamos teniendo, a partir de la cumbre de Glasgow también, y antes, un debate sobre la sostenibilidad, con lo cual también las navieras están invirtiendo tiempo y dinero en el tema de la preparación para una situación nueva en la que el sector del transporte mundial, que es uno de los grandes contaminantes, vaya mejorando su propia posición. Luego, después de esta pandemia en la que seguimos aún inmersos, la situación del transporte, usted imagínese que de repente para su auto, lo tiene parado durante un año y de repente lo vuelve a arrancar. Bueno, pues de repente hay que ajustar cosas. No es tan fácil que las cosas funcionen igual de lo que funcionaban hace un par de años, con lo cual también ha habido un proceso de reajuste porque ha habido un incremento muy fuerte de la demanda a nivel mundial. Como además todo el mundo tiene cierto temor o cierto miedo a lo que pueda pasar, ha habido un exceso de demanda que también ha castigado mucho a todos los sectores productores, al sector de transporte, y unido a eso también hay una situación en la cual el sector ha visto, yo creo que una gran ventaja, que es la posibilidad de subir los precios de forma, desde mi punto de vista, desproporcionada. ¿Por qué? Pues porque como hay esa demanda tan importante, pues la gente parece que está dispuesta a soportar precios mucho más elevados. Yo entiendo que esto además se ha producido fundamentalmente, como usted decía, en el transporte, en el tráfico de contenedores, mientras que en otras situaciones de transporte, por ejemplo, graneles o cargas secas importantes, esta subida no se ha producido de la misma manera. Con lo cual ha sido también una situación, de mi opinión, que es discutible, como todas, un tanto oportunista, porque nos hemos encontrado en todo el mundo, pero por ejemplo en América Latina, subida en algunos tráficos de 1 a 10. El combustible no ha subido de 1 a 10, es decir, no ha habido un 1000% de subida del precio de la energía, y sin embargo sí se ha dado esto en el transporte. Como además hay escasez de transporte, porque también por la paralización después de la pandemia no se ha reanudado todo el tráfico normal, pues nos encontramos con una paralización en China, en la costa oeste de Estados Unidos, que ha supuesto que se concentren en estas zonas muchos contenedores vacíos que no se pueden enviar a origen y por tanto no pueden volver cargados. Entonces hay menos oferta. Cuando hay menos oferta, pues la gente tiende a apretar más y está dispuesta a pagar más. Entonces, la conclusión es, nos juntamos con muchas cosas a la vez y la conclusión, digamos, sería que hay una subida desmesurada de precios. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es saber si en un próximo plazo, más cercano o menos, esta situación tiende a normalizarse o no. Pero yo me temo que parte de la importante subida, que repito que es independiente, no tiene una relación directa con la subida de combustibles, por desgracia ha venido para quedarse. Pero en ese sentido, profesor Molins, ¿quién regula los precios del transporte marítimo? Teóricamente hay una situación de libre mercado con una pequeña diferencia. En el sector del transporte mundial, 5 o 6 compañías
controlan casi el 70%, 75% del tráfico mundial de contenedores. Con lo cual, técnicamente, estamos en una situación de control por muy pocas compañías del transporte mundial de contenedores. ¿Eso qué significa? Que no hay ningún órgano de gobernanza. Puede haber recomendaciones o consejos, pero no hay nadie que vaya, como pasa en la mayor parte de productos, no hay ninguna regulación de los precios a nivel mundial. Puede haber una situación en que la gente se enfade o que algunos gobiernos con fuerza suficiente intervienen para intentar fijar los precios, pero en este caso no hay gobernanza mundial. Por tanto, cuando una sola naviera controla el 20% del tráfico mundial, no hay nadie por encima de ella. ¿Tendría que haberlo? Bueno, pues podría actuar Naciones Unidas, pero no tiene competencias, podrían actuar los gobiernos, pero claro, si gobiernos muy poderosos no tienen una capacidad o un interés importante por intervenir, pues se puede imaginar la mayor parte de países del mundo están sujetos a lo que estas compañías de alguna forma deciden, que además no solo intervienen en el transporte, también gestionan muchos de los puertos importantes a nivel mundial, también gestionan parte del transporte terrestre, también gestionan actividades colaterales de comercio exterior, con lo cual tienen un peso y una presencia muy elevado en todo el comercio mundial. ¿A qué países pertenecen esas pocas navieras? Pues mire, la mayor pertenece a Dinamarca, luego hay compañías japonesas, francesas, suizas. Es decir, no están concentrados en una sola zona del mundo. La zona del mundo que ahora mismo es origen y destino de muchas mercancías es Asia. Y en Asia hay navieras, sobre todo en Japón, en Taiwán y en China. Sería donde están digamos, un grupo de compañías. Y luego en Europa tenemos un grupo francés, tenemos un grupo de capital danés y un grupo de capital suizo. Estas serían las mayores compañías. Pero ahí no hay una afectación también de la seguridad alimentaria de muchos países y que hay un tema importante o eso no entra en consideración. A nivel personal, usted y yo podemos mantener la opinión que nos parezca oportuno, pero fíjese si esto ha pasado no solamente con los alimentos, ha pasado con las vacunas y con otras cosas. Entonces, la única cuestión es, primero, que haya un nivel de conciencia global que empodere a algún organismo para que tome decisiones y que estas empresas se vean sometidas. Ahora, si literalmente todo el mundo está dispuesto a seguir trabajando porque necesita el producto, porque no puede parar, pues mientras que, digamos, los límites de precios sigan siendo tolerables, entre comillas, para los usuarios, pues se seguirá produciendo. En ese sentido, uno también oye, profesor Molins, personas, expertos que mencionan que no, que esto es un tema, la industria naviera tiene poquitos inversionistas porque implican márgenes reducidos, es un tema de ciclos de altas y bajas y que pues en este momento está alto, pero vuelve y baja. Uno diría, quizá seguramente pues si nacen los seguros, el mundo de los seguros nace con este tema de tráfico marítimo precisamente por el riesgo que implica transportar una carga. En su momento, pues uno siente que seguramente son pocas las personas que pueden acceder a asumir esos riesgos. Y en esa medida, por eso se concentra. No sé qué opinión tiene usted al respecto de si todo es un tema de concentración y de una gobernanza, digamos, con intereses particulares, o simplemente es que la posibilidad de esta industria, pues es muy difícil porque no hay gente que tenga ese músculo, por un lado, no sé. ¿Qué opina usted al respecto? Hace no muchos años, muchos países en el mundo tenían compañías de transporte y es verdad que se han producido economías de escala que ha ido llevando a la concentración, pero España, por ejemplo, el país donde vivo, pues era un país que tenía una cierta potencia marítima. Colombia también tenía empresas navieras. Ahora, si en un momento determinado las personas o empresas que están trabajando en este rubro deciden abandonarlo, pues, efectivamente es un proceso que exige mucha concentración de capital, hay que hacer grandes inversiones. Usted piense que un buque de estos puede fácilmente costar, pues no sé, 100, 200 millones de dólares. Entonces no todo el mundo tiene esa disposición. Y luego el problema no es solo tener el dinero, el problema luego es la gestión y garantizar esos volúmenes. Un barco de estos muy grandes lleva 5.000, 10.000, 20.000 contenedores. No es tan fácil conseguir que haya un flujo permanente, con lo cual es un sector que también ha estado sujeto a altas y bajas. Ha habido temporadas importantes donde han perdido mucho dinero. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, pues tuvieron muchos barcos sin poder moverlos y esos barcos todos los días hay que alimentarlos y mantenerlos y pagar tripulaciones, con lo cual es verdad que el sector
tiene momentos de altas y de bajas. Lo que está claro es que en este momento, cuando se está produciendo una cierta recuperación, que no es igual en todos lados del mundo, si usted en este momento al transporte, que es un componente fundamental en toda la cadena de suministro, usted le somete a una presión con subidas del 200, 300, 400, 500, 1000, 1500%, pues lo que estamos viendo es que, por desgracia, la gente sigue aceptando esto porque sigue funcionando. El problema, además, es que la demanda sigue superando a la oferta y que en este momento, a pesar de todo, hay gente que no recibe los productos que quiere recibir, sigue habiendo falta de insumos, con lo cual, por ahora, parece que la jugada no ha salido mal. Es decir, que los sectores económicos mundiales están, por la vía de los hechos, aceptando esa subida. ¿Cuál es el asunto? Me imagino que la expectativa es que en un momento determinado estos precios se vayan normalizando y que, al igual en algunos segmentos del transporte mundial no ha habido estas subidas tan brutales, pues se espera que haya una cierta vuelta atrás y que los precios bajen. Por el momento, bueno, pues seguramente tardaremos unos meses en que la bajada. Ya hay síntomas de la bajada, tanto en contenedores y, repito, en carga seca no ha habido esa subida. Con lo cual parece que se empieza a normalizar un poco. Claro, ¿qué hace falta también? Que la demanda no siga presionando, porque claro, si usted ahora, Carolina, está en su residencia y de repente piensa que va a haber problemas, en lugar de comprar una caja de café, compra 10 y en ese momento pues estamos pidiendo 10 veces más. Si todos los consumidores hacemos lo mismo, pero claro, usted como particular, pero imagínese una empresa que decide que va a comprar mucho más por si acaso. Faltan chips, faltan materias primas, falta aluminio, falta acero, pues todo el mundo multiplica. Con lo cual, aparte de la demanda normal, hay una demanda extraordinaria. Y eso que supone que la gente también querrá contratar más transporte, con lo cual en este momento yo me siento y espero a ver cuánto me ofrecen por el transporte. Y entonces en este momento nos encontramos con empresas que están pagando más incluso del precio normal simplemente para garantizar que el producto les llega. Porque como no todo va a llegar, pues a lo mejor el que paga más tiene más posibilidades de que le llegue antes o mejor. Con lo cual, repito que es un mecanismo perverso que va retroalimentándose. ¿Qué pasa? Pues que en el momento que la demanda empiece a bajar, después de la campaña de Navidad y después del Black Friday y demás, pues es posible que empiece a haber una cierta normalización. Pero en el momento que alguien tenga más miedo que los demás y pida más, pues seguimos manteniendo esto. Y claro, es la gallina de los huevos de oro para el sector. Entonces, en ese sentido, el mensaje es un poco de tranquilidad respecto a la incertidumbre. Creo que hay que mantener un cierto nivel de tranquilidad por una razón. Porque la situación será buena, mala o regular, pero si le añadimos más tensión y más presión, siempre va a empeorar. Con lo cual, el primer caso es enfrentarse a la situación con cierta tranquilidad. En segundo lugar, ahora todas, empresas fundamentalmente y particulares, tenemos que hacer nuestro propio plan de contingencias. ¿Por qué? Porque aunque el consumidor no tenga más remedio, primero, no todos los consumidores tienen disponibilidad y no todos pueden, sus salarios no crecen de forma muy flexible, con lo cual su respuesta es que habrá menos consumo. Al haber menos consumo también habrá menos demanda. Entonces esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si nosotros subimos mucho, durante un tiempo se puede mantener, pero no todo el mundo puede estar dispuesto a seguir, digamos, pagando más y comprando más. El efecto en pequeñas y medianas es terrible a la larga, ¿no? No, y en grandes, en este momento hay fábricas que están parando, o empresas que paran porque no reciben insumos, por ejemplo, incluso a pesar de la subida, como es el sector de automoción, o los sectores que tienen que ver con la electrónica o con la computación y demás, están parando porque les faltan algunas piezas y encima lo que llega más caro. Y si usted mañana se va a comprar una computadora y en lugar de $500 le cuesta 1.000, pues es posible que se lo tenga que pensar y reparar la anterior o no comprarla, o un celular o lo que sea. Con lo cual, digamos que los efectos siempre, aquí no hay nada que salga gratis, aquí siempre hay gente que gana y gente que pierde y situaciones que no son flexibles. Usted mañana gana $1.000 y gana $1.000, no se puede gastar 2.000 porque los precios suban al doble. Entonces ya sabemos que en la temporada de inflación y en la temporada de subida de costes, pues claro, los ingresos no son flexibles y hay capas de la población que mantienen su poder adquisitivo, pero otras no. Entonces, digamos, no es que sea optimista, pero entiendo que en esa situación habrá una reducción de los problemas para ajustarse a una situación más normalizada.
No, por desgracia no va a ser muy rápido, pero bueno, yo entiendo que eso es lo que hay que prever. ¿Y qué pasa? Pues que en las empresas y particulares tenemos que hacer nuestro propio plan de contingencias. ¿Qué hacemos si pasa esto o si pasa lo otro? ¿Cómo reaccionamos? Y siempre con tranquilidad, porque no vamos a mejorar las cosas por ponernos más tensos, pero sí en todo el sector de la logística, toda la presión que añadamos, fruto de la realidad o fruto del miedo o fruto de las previsiones, todo eso vuelve a retroalimentar todo el proceso. Aquí no hay nada que sea neutral ni gratis. Analdex, que es digamos, es la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ha opinado un poco y ha dicho y se ha quejado de que nosotros nos está pasando un poco esto, de que las empresas entonces eso hacen reservas que les cancelan o que se las posponen o ni siquiera el booking o la reserva se la dan estas navieras. Para usted, digamos, ¿por qué Latinoamérica es tan poco atractivo para estas navieras, estas grandes navieras? ¿Implica que no hay tanto consumo ni tanta demanda o las distancias o qué es? Yo no me atrevería a decir nada en concreto porque habría que ver en cada país, en cada situación, cuál es el momento real. Primero, lo que usted está comentando no pasa en Colombia, pasa en muchas partes del mundo, pasa aquí, pasa en otros sitios, que se hacen reservas que luego no se cumplen, que no se aplica el principio de que el contrato se respete y que en muchos casos, no digo siempre ni todas las veces, pero en algunos casos, pues claro, la gente que paga más tiene más facilidad. De hecho, algunas grandes compañías pagan un extra coste, repito, solo para garantizarse esa seguridad. Con lo cual, si usted es pequeño y paga ese extra coste, posiblemente también lo reciba. Punto uno. Punto dos. ¿Qué está pasando en países de América Latina? Claro, repito lo que le decía antes. Si nosotros miramos, yo no creo, a priori no lo sé, pero no creo que ninguna naviera tenga una visión ni racista, ni xenófoba, ni nada de este tipo, sino que el problema es de oferta y demanda. Si usted me plantea dónde es más rentable o más interesante llevar los barcos, pues lógicamente si mañana Colombia pues tuviera una demanda muy importante, seguramente sería un destino igual de atractivo que Rotterdam o que Nueva York. El problema básicamente es que las rutas de estos barcos responden también a un problema de oferta y demanda. Y en este momento, si no tenemos capacidad, si tenemos un montón de barcos parados en Long Beach, en Estados Unidos o en China, porque no tienen capacidad, esto está pasando en muchos países, no solo en Colombia, está pasando en muchos países del mundo. Claro, ¿dónde voy? Pues en este momento donde tenga más demandas y más posibilidades de entrar y de salir. Porque ahora, por ejemplo, los barcos están parados en Estados Unidos, están parados. No hay un problema adicional, están parados y al estar parados no pueden estar en otro sitio, ni en Colombia ni en ningún otro lado. Entonces, hay mucho barco que está sufriendo demoras. Aquí en algunos procesos estamos pasando de 30 días de periodo de entrega normal a 90 o 120, es decir, hemos multiplicado por 3 y por 4. Pero esto afecta a Colombia, afecta a España y afecta a otros muchos países. Si en un país encima hay menos oferta o menos demanda, pues probablemente haya menos prioridad a la hora de enviar los buques. Pero yo creo que no hay ningún problema especial relacionado con que sea un país u otro. Está relacionado con que, bueno, pues si usted me pide esto y yo tengo menos capacidad, pues es posible que lo suyo no lo deje, pero pase al lugar 64 de mis prioridades, o 30, o 20, o 6. Entonces, si multiplicamos, decimos, si aquí han pasado de 30, 90, 120 días, mañana tengo una sesión con todas las empresas de gran distribución, estamos hablando de empresas que facturan miles de millones de euros, y también tienen estos problemas, con lo cual no es un problema ser mayor o menor, o tal, es un problema que está pasando, que por un lado hay falta de ciertos productos y por otro lado está habiendo demoras en los procesos. Y se están produciendo estas desgracias que se llaman ruptura de stock, cuando ya de repente no podemos hacer frente a entregas en ciertas líneas de productos. Eso está pasando en todas partes del mundo. El impacto de esto, profesor Molins, de aquí en el 22 y en el 23, es decir, la inflación, se habla de que la inflación va a subir un montón y a nivel global. ¿Cuál es esa, digamos, esa expectativa de impacto? La expectativa ya se ha producido, es decir, que en este momento la inflación, que llevaba muy parada y muy tranquila desde hace mucho tiempo, ha crecido de forma muy importante. Porque junto con el problema, no solo el problema del transporte, es una parte más de la ecuación. Ha habido una subida de los productos energéticos, lo cual ha habido una subida de la energía, y usted piensa que consumimos energía para todo. Estamos usando energía para hacer esta conferencia, está usted utilizando energía cuando tiene la cocina encendida, y todo eso cuesta mucho más. Pero claro, el que produce consume energía que también incorpora a los costos. Entonces, en este momento, si producir una cosa me costaba 10
y en este momento me cuesta 20, ya solo de insumos energéticos tengo un 100% más de costes, lo que eso suponga en cada actividad productiva. Entonces, la inflación, por desgracia, también va a seguir con nosotros un cierto tiempo. La recuperación de esto dependerá, claro. Ahora hay parte de las materias primas que no están llegando, algunas por circunstancias puntuales, como está pasando con los chips que han tenido problemas de producción en Taiwán por la sequía y demás. Otras están llegando peor porque hay una sobredemanda, el aluminio, algunos metales, algunas tierras raras, entonces también teóricamente esto irá bajando y la demanda se normalizará, con lo cual los precios también bajarán y la oferta, digamos, estará más normalizada. En el resto, pues bueno, aquí los más optimistas, yo he pensado que para el tema del transporte he planteado que creo que por distintas razones, la situación de China, la demanda en los momentos puntuales, Black Friday, campaña de Navidades, pues que seguramente a partir del segundo trimestre del 22, tercer, habrá una cierta normalización. Otros son menos, a mí me llaman optimistas, otros son menos optimistas y hablan de finales del 22. Técnicamente yo creo que en el plazo de 8, 9, 10 meses tiene la situación que estar relativamente normalizada. Va a haber una bajada importante de la demanda, no me toque que desaparezcan estos dos cuellos de botella y yo creo que eso llegará a una situación de cierta normalización de la demanda. ¿Cuál es el problema? Que esto está afectando en un momento que se estaba planteando la recuperación, aunque en esto Latinoamérica también va más lenta que el resto del mundo, Asia está avanzando a bastante velocidad, Europa estaba recuperándose, pero ahora si juntamos un nuevo rebrote de la pandemia, un mantenimiento de los problemas de la cadena de suministro, problemas de transporte, pues no sabemos si esto puede de repente retrasarse unos cuantos meses más, especialmente en el tema de la pandemia, que también es uno de los causantes de esto. O sea, muchos puertos, muchos aeropuertos, muchos sistemas de transporte se han visto perjudicados no solo por la pandemia como enfermedad, sino también por todas las reglas de funcionamiento que ha puesto la pandemia para trabajar en todo tipo de actividades logísticas. ¿Algo más que usted quisiera añadir como para refrescar un poco esta discusión, pues que ya lleva un rato largo y que pues nos dé algún tipo de mensaje? Yo creo que 2 o 3 elementos importantes a tener en cuenta. 1, la tranquilidad. 2, es un momento bueno para revisar todos los planes de contingencia, para que tanto particulares como especialmente las empresas hagan preparación, es decir, análisis de proveedores, buscar alternativas, acercar parte de los proveedores al país, es decir, buscar cosas que nos pueden servir. 3, alianzas. En este momento un país como Colombia, con mucha pequeña y mediana empresa, claramente si a un país grande como Colombia le cuesta negociar, como usted me decía al principio, imagínese a empresas muy pequeñas, con lo cual es un momento para pensar en colaboración y ayudas. Juntos, seguro que peor no lo hacemos que por separado. Y sin embargo, si estamos juntos, ¿por qué no colaborar, por ejemplo, con competidores para gestionar procesos logísticos de importación y de exportación? Colaborar en redes que puedan negociar paquetes globales de transporte, que eso nos permite tener un tamaño más competitivo para negociar con las navieras o con los operadores logísticos globales. Por tanto, alianzas, tamaño. Está claro, los pequeños negociamos peor que los grandes, por esto simplemente por el tema de volumen. No es que nos tengan manía ni rabia, simplemente que tenemos un tamaño relativamente reducido, con lo cual todo lo que signifique ganar tamaño, ganar alianzas, yo creo que es un proceso fundamental. Y luego, tranquilidad. La situación no va a mejorar por ponernos mucho más tensos ni mucho más nerviosos. Y justo el momento ahora es para pensar lo que está pasando y cuáles son las soluciones. Con lo cual la idea es decir, oye, perdamos un minuto más, pero pensemos las cosas, pensemos estratégicamente. Sobre todo, no respondamos a un problema creando otro que dentro de un año nos va a perjudicar más. Entonces, pensemos, ahora es fundamental y se ha puesto mucho en valor durante la pandemia todo el tema de la digitalización y la incorporación de tecnologías de la información a las compañías. Y esto es igual para pequeños y para grandes. Yo entiendo que para una empresa grande es menos penoso invertir, pero estamos hablando de que ahora ya el juego de la competencia se da también en base al uso de tecnologías y automatización. Hace falta que tengamos, y ahora mismo oímos hablar todos del Big Data, del blockchain, hablamos de las criptomonedas. Entonces yo creo que hay cosas que a veces hay más ruido que nueces, pero es importante pensar que las empresas o nos incorporamos radicalmente al mundo de la tecnología y la digitalización o tendremos problemas. Pero ahí, digamos, tendría también una duda, profesor, para finalizar, y es,
¿no parecería también una especie de paradoja en la medida en que si se acelera toda esta transición, digamos, hacia la digitalización, la automatización y demás, que acelera la compra y la venta de mercancías, los barcos andan a la misma velocidad siempre? Es decir, tendríamos que, es una lentitud versus una rapidez de demanda, no sé. Eso es verdad, por ejemplo, en algunas cosas está pasando en el comercio electrónico, pero yo creo que no. Si usted mañana puede prever mejor porque tiene más herramientas de control, si puede articular su demanda, si puede negociar mejor con los proveedores porque tiene sistemas que le permiten gestionar la información, si convierte la información en conocimiento para la empresa, todo eso lo mejorará. No va a aumentar la demanda, lo que va a hacer es mejorar todo el proceso. Y en la cadena, todo lo que signifique incorporar racionalidad, es decir, si yo, por ejemplo, puedo prever mejor y organizar mi demanda de manera que en lugar de esperar a la última semana, envío las previsiones, negocio con mejor cuidado con los proveedores, tengo más información, todo eso me mejorará la gestión. No va a haber más demanda porque haya más automatización, lo que va a hacer es un mejor proceso de la demanda, una mejor conexión con los clientes. Entiendo, solo que uno sí piensa que a medida que avanza y se aceleran una cantidad de cosas, ¿qué tanto se acelera la velocidad de un buque en alta mar? Esa es la pregunta de fondo, digamos, como porque uno sí siente que de todas maneras hay una aceleración con todo este tema tecnológico y acabaría uno sintiendo cómo se enfrenta ese desafío. Yo creo que no hay la aceleración significa simplemente, desde mi punto de vista por lo menos, Carolina, que lo que tenemos que hacer es intentar poner racionalidad. Entonces yo a lo mejor no puedo contratar a muchas más personas, pero sí puedo competir igual que los demás. Y en este momento hay empresas que saben que están aquí en Madrid y que saben lo que se está vendiendo ahora mismo en Bogotá, al minuto. Si yo tengo esa información, yo puedo prever mejor mis compras, trabajar mejor con mis proveedores. Eso no acelera, pero mejora. Me permite saber lo que funciona bien y lo que funciona mal. Si una fábrica en Bogotá puede prever mejor sus necesidades, puede negociar mejor. No le hace falta que vaya mucho más rápido, simplemente tiene una información que es conocimiento y que por tanto le permite actuar con más autoridad y con mejor capacidad de gestión. Por tanto, se trata de racionalizar. Y sobre todo, si no, esto sería una batalla de desigual donde unos pelearían con las manos y otros con armamento, de última generación. Se trata de que haya un cierto nivel entre los competidores, un cierto nivel de igualdad. ¿Y por qué en este momento una empresa en Bogotá puede hacer comercio electrónico y trabajar con 2 personas con un buen sistema tecnológico y otras empresas con 80 o 90 personas siguen trabajando apuntando a mano las cosas? Pues se trata, digamos, de aprovechar las ventajas que indudablemente tienen ciertas tecnologías para mejorar nuestra gestión. Y en el campo de la cadena logística las aplicaciones son tremendamente eficientes. ¿Cuál es el problema? Que hay que gastar tiempo y dinero. Gratis no sale nada. Hay que preparar a nuestra gente, tener gente más cualificada, lo cual también significará normalmente mejores salarios y mejores condiciones. Entonces tenemos que ir convirtiendo, elevando el nivel de nuestras empresas y de nuestros trabajadores. Y eso es una gestión que no es una cosa ni inmediata, ni se puede hacer por decreto ley, no se puede hacer usted de hoy para mañana. Pero o empezamos a ver que ese es el camino, hay que hacerlo rápidamente, o si no tendremos dificultades.